Bueno, empezamos entonces este tiempo de enseñanza. Vamos primero a orar y darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y el tiempo ahorita de alabanza, pues Dios nos ha hablado y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestro tiempo de búsqueda, de adoración, de cercanía con el Señor tiene que ser constante, buscar en nuestro horario ese tiempo, esa separación solamente con el Señor. La palabra de Dios dice que Jesucristo nos enseñó a que teníamos que encerrarnos en nuestros cuartos a buscar a nuestro Padre Celestial. Y es porque ahí es donde tenemos intimidad con Él. La intimidad con el Señor es algo fundamental del cristiano. Y sabes que el enemigo, una de las cosas que quiere sabotear en este tiempo y en la iglesia del Señor es la intimidad con el Padre, distrayéndote, poniéndote a hacer otras tareas, cambiando la importancia que es eso con cualquier otra cosa. Y el Señor está levantando y está buscando adoradores en espíritu y en verdad, hombres y mujeres que decidan entregarse, hombres y mujeres que decidan en verdad rendirse delante de Él. Vamos a orar primero antes de empezar esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, porque tú estás con nosotros en este momento, porque tu palabra sigue estando vigente y más en estos tiempos finales, Señor, en donde vemos tu misericordia a pesar de todas las circunstancias, donde vemos tu gracia que se derrama y donde vemos a tu Espíritu Santo obrando una y otra vez sobre la vida, sobre la iglesia, sobre el mundo, a pesar del pecado, a pesar de la maldad, Señor. Tú sigues obrando, Padre. Y tú sigues creando, Señor, obras nuevas en cada vida que se acerca a ti, Señor. Te damos gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea trayendo esa semilla a nuestra vida, a esta tierra fértil, Señor, que has creado tú para que demos fruto al 100%. Te adoramos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. La enseñanza de hoy lleva por título Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios. El Salmos, capítulo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes? En este salmo encontramos revelada la ferviente y viva labor del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios que se encontró caído en el pecado, y ese era David. David, después de haber pecado, después de haberle quitado la mujer a uno de sus mejores hombres de su ejército, y luego de haberlo puesto en el primer lugar del ejército para que fuera muerto, y su pecado había crecido a tal nivel que estaba enceguecido y no lo había puesto delante de Dios y no se había arrepentido de este. Aún en ese momento, David dijo, es necesario. En este momento, David recibió palabra de un profeta de parte de Dios y le dijo, mira, has pecado contra Dios y tienes que arrepentirte. Y él se arrepintió en esos momentos y reconoció que había pecado contra Dios. Solo contra Dios había pecado. Y este momento, en este versículo, él dice unas palabras muy importantes, las cuales son en las que nos vamos a basar en esta prédica. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios. Esa palabra es muy importante para la enseñanza de hoy. Porque el Señor, escúchalo bien, sigue creando. El Señor sigue obrando. El Señor sigue actuando. Y vamos a ver qué y en dónde en esta mañana. Y y esta persona, David, se encontró caído en el pecado, derrotado en el piso. Y esta labor de creación, esta labor de arrepentimiento, esta labor de decirle a David, mira, has pecado, has caído en mal, te quiero levantar, fue la labor del Espíritu Santo sobre la vida de David. El Espíritu de Dios estaba en su obra palpitante y renovadora en la vida de David. Le estaba diciendo, ok, pecaste, pero aquí estoy para levantarte. Te traje a este profeta porque te amo y tengo misericordia de ti y quiero levantarte y quiero crear en ti cosas nuevas. Y el Señor, yo sé que hoy va a hablar a muchas personas que están escuchando, que creen que sus corazones ya no dan para más, que sus corazones han sido demasiado golpeados, que su vida, que su alma y su espíritu ha sido muy deteriorado durante este tiempo. Quizás has vivido una separación difícil, quizás has perdido muchas cosas que pensabas que no ibas a perder, aún seres queridos,
quizá estás sufriendo una enfermedad que te ha demolido y que te ha quitado la fuerza, ¿sabes? El Espíritu Santo de Dios hoy te dice que va a crear cosa nueva en tu vida, así como David le pidió al Señor en ese momento. El Espíritu de Dios estaba en su obra palpitante, él estaba ahí diciéndole: David, estoy contigo, te voy a levantar, tienes que acercarte a Dios, tienes que arrepentirte, tienes que humillarte, tienes que volver a los caminos de tu Padre Celestial. Y el Señor estaba empezando una obra de madurez espiritual en la vida de David, porque David creía, David actuaba conforme a lo que él había creído, pero ya no iba a actuar como alguien que creía, como un siervo, sino que iba a actuar ahora como hijo del Señor, porque sabía que el Señor tenía misericordia y podía levantarlo donde estaba. Y el Espíritu Santo le recordaba que a pesar de su situación, a pesar de su caída, a pesar de su lugar de postración, él lo iba a levantar. La obra creadora de Dios, y en esto nos vamos a centrar en el poder creador del Señor, en la vida del hombre se manifiesta sobre los corazones quebrantados y contritos. Y David ahí mismo en el versículo 17, capítulo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y él lo dice como algo necesario para que entonces Dios empezara a hacer una obra restauradora en la vida del hombre. Pero no puede haber restauración sin antes arrepentimiento y humillación, sin antes entrega y decir: Señor, definitivamente yo no puedo solo, definitivamente yo te pertenezco y te necesito sobre todas las cosas en mi vida. Y David estaba ahí postrado, había recibido palabra del mismo Espíritu de Dios, había recibido esa palabra, y el Espíritu Santo de Dios, que convence de pecado, de justicia, de juicio, le habló a su corazón y le dijo: es necesario que te arrepientas. Y su corazón se quebrantó y empezó entonces a crear este salmo, uno de los salmos más hermosos que hay en la palabra en cuanto a arrepentimiento. Y dice: Señor, yo he pecado, límpiame con hisopo. El hisopo, que era uno de los instrumentos que se utilizaba para verter el agua de purificación en los sacerdotes. Y él le decía: lávame, límpiame con tu hisopo, hazme más blanco, más limpio. Te necesito, le decía el Señor, porque definitivamente reconoció que era pecador. Y por más conocimiento que tuviera, por más obras que había hecho antes, en ese momento estaba en un tiempo de tinieblas y de desorden en su vida. Y esa obra creadora a través del Espíritu Santo de Dios hoy en día se mantiene vigente en nuestras vidas. Primero vamos a ver varios puntos que nos hablan acerca de una de las características más importantes del Señor es que Él es creador. Es el creador del universo natural y también de lo espiritual. Todo lo que vemos natural fue creado por nuestro Padre Celestial. Él dijo y fue hecho. Él nombró y existió. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, joven que me escuchas, niño que me escuchas, quizá en tu colegio te están enseñando muchas cosas, muchas ideas. Te están enseñando quizá acerca de la evolución. Te quiero decir, y también tú que me escuchas, que has sido instruido en esto. La palabra de Dios es muy directa. Dice: Dios creó los cielos, la tierra, Dios creó el universo entero con su palabra. Y sabes que la ciencia aún no ha logrado demostrar esa teoría de la evolución, porque definitivamente no hay forma de mostrar algo que es una mentira. La evolución entre especies no se puede dar, es algo imposible. Si hemos visto evolución entre animales similares, por ejemplo, los perros cambian de acuerdo a su ADN, hay una evolución dentro de la misma especie, pero no, es imposible saltar de especie a especie. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios fue el que creó todas las especies y las hizo de su propia clase, así como alguna vez le dijo a Noé: entra a los animales según su clase. Y así es que el Señor creó los cielos, la tierra, las aves, los peces, los mamíferos, todo lo que vemos fue creado por el Señor, aún los monstruos. La Biblia habla acerca del Leviatán, la Biblia habla acerca de animales que son impactantes al ser humano, pero Dios los creó para mostrar su gloria y su poderío. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso. Y el Señor es creador. ¿Sabes? Nosotros como hijos de Dios nos olvidamos de eso muchas veces. Cuando estamos en las situaciones difíciles de nuestra vida, se nos olvida que nuestro Padre Celestial
es el creador del universo. Es decir, que tu Padre no solo tiene poder para sacarte de ese problema, sino que tiene poder para crear una nueva circunstancia en tu vida. Es un nivel más allá. No solamente tiene poder de quitarte el problema, sino transformar o crear algo nuevo en tu vida. Él es maravilloso, Él es poderoso, todopoderoso y fiel. Y nosotros tenemos que recordarlo como sus hijos, que no tenemos cualquier padre. Nuestro Padre es Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Soberano. Hechos capítulo 17, versículo 28, para quienes están tomando apuntes. Hechos 17, versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo, alguna vez en Atenas, se acercó al Areópago y encontró toda esta cantidad de dioses que adoraban estos atenienses. Y la Biblia es muy clara al decir, y aún la historia es muy clara al decir, que los atenienses eran muy idólatras. Era una de sus pensamientos y de la cultura de ellos era de la idolatría. Y la idolatría los llevó también a idolatrarse a ellos mismos, y es ahí donde nace algo que tiene mucho que ver con el pensamiento humano, y es la filosofía humana. Hay muchos filósofos que han reconocido la existencia divina, pero hay otros que la han negado por sus propios pensamientos. Dice la palabra de Dios, dice el necio, no, en su corazón no hay Dios, porque en su corazón decir que hay Dios es contradecirse contra su propio pecado que ellos mismos aman y anhelan hacer. Y estos hombres eran idólatras, buscaban solamente sus propios pensamientos, sus propios bienes, el querer de hacer ellos y trascender en su propia mentalidad y ser mejores cada día, pero ellos mismos. Y Pablo encontró toda esta circunstancia y encontró dentro de todos estos dioses uno que no tenía nombre y decía: para el Dios que no conocemos. Y ahí entonces él empieza a hablarle a estos hombres y decirle: miren, hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Y dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí, y la palabra de Dios dice claramente: Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea que en tu vida hay mucho del Señor, en tu ser hay mucho de tu Padre Celestial. Es momento entonces de tomar eso, creerlo y vivirlo. Saber que Dios puede hacer obra grande, que sí, Dios es soberano, que Él hace su voluntad sobre su vida, pero que también Él tiene el poder para hacer y transformar y hacer milagros y cosas que para nosotros son sobrenaturales. Job, capítulo 26, versículo 7, también nos muestra esta obra creadora del Señor. Job, capítulo 26, versículo 7, dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Tú sabes que hasta hace un poco más de 100 años es que descubrimos que la tierra en realidad está sobre la nada. Antes se pensaba que había un cierto éter, entre comillas, unos ciertos elementos que habían alrededor de la Tierra, pero no es así, que el espacio no es así. Este espacio, lo que estamos viendo ahora mismo y que han reconocido, es vacío, y ahí es donde está la Tierra, y está colgando literalmente, está en el espacio, está ahí. ¿Quién la puso ahí? Inamovible, ahí donde está, solo moviéndose de acuerdo a la rotación y traslación, como lo sabemos, pero ahí está constante. Y esa constancia solamente la da nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Recordamos también que la Tierra, si se moviera un poco más hacia el Sol, nos moriríamos de calor. O si se moviera un poco fuera del Sol, entonces nos congelaríamos. Estamos en el punto perfecto para que haya vida en este planeta. ¿Quién lo hizo? Solamente una respuesta puede ser: hubo un creador, el Dios Todopoderoso. Y Job, después de haber hablado con sus amigos, después de que estos le hayan dicho: mira, yo creo que tú has pecado, yo creo que tú has hecho esto, yo creo que tú has negado al Señor, yo creo que has hecho mal por esto y por esto, luego de haber disertado y luego aún después de haberse quejado delante de Dios, el mismo Dios le habla y le empieza a decir muchas cosas, y vamos a hablar algo de ellas. ¿Sabes? Dice el versículo 7, Él extiende el norte sobre
el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job habla de la creación incomprensible y tan impresionante de alcanzar para el hombre. Para nosotros, aún para la ciencia, siglo XXI, año 2020, con todo lo que sabemos, no logramos, o la ciencia no logra entender cómo fuimos creados. Cada día la ciencia va echando un poco más hacia atrás el número de años que supuestamente tiene la Tierra, porque no comprenden con su lógica material cómo puede este mundo tan perfecto ser creado, según ellos, en tan poco tiempo. No lo pueden entender, y es que Dios es creador. Así como Dios ha creado y está creando en tu corazón una manera de pensar diferente, así como el Señor está creando en tu corazón un deseo de buscarle. Si estás aquí es porque hay un deseo de buscarle. Él está creando. ¿Sabes que esto no era normal antes de conocerle? El Señor ha creado en ti ese deseo en tu corazón. Y Dios le hace en este texto de Job a Job 84 preguntas que Job no puede responder sobre la creación. Y que aún hoy en día solo se le podría atribuir la respuesta a que Dios fue el que la hizo. Habla acerca de quién hizo las estrellas, los mares, todo. Y Dios le pregunta a Job, ¿tú acaso estabas ahí cuando fue creado esto y esto y esto? ¿Y qué me cuentas de esto? Y la única respuesta es solamente Dios puede ser la respuesta de creación. El poder de Dios, nada ni nadie lo puede frenar. Él dice y Él crea. Él hace maravillas. Creen esta mañana que el Señor hace maravillas y que las sigue haciendo. Como hemos hablado, el primer punto es Dios es creador. Segundo punto que queremos compartir hoy es Dios tiene poder de crear y dar vida. Él vivifica las cosas muertas. Revitaliza aquello que ha perdido energía. No solamente es creador, sino también aquello que ha perdido vida, lo crea. Nos podríamos remitir a Ezequiel cuando estamos ante estos huesos secos. Y el Señor dice, profetiza sobre estos huesos y crea entonces. Y se levantan entonces otra vez y vivifican estos huesos muertos. Porque el Señor tiene el poder de vivificar tu vida. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Vamos a buscarlo. Nehemías 9, 6. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Solamente el Señor hizo los cielos y los cielos de los cielos. Los cielos de los cielos. Hasta hace poco también es que la ciencia descubrió que hay diferentes capas para llegar al espacio. Y eso es físicamente hablando. La Biblia también nos habla de diferentes cielos. El cielo espiritual y el cielo físico como lo conocemos. Pero la ciencia no lo reconocía y aquí Nehemías lo estaba hablando. Dice, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú sabes que la ciencia todavía no ha podido descubrir ni el 10% de lo que hay en los mares, porque es tan grande y tan profundo que ni el submarino más poderoso ha podido lograr bajar a tan profundas, a tan altas profundidades. Y es porque el Señor se guarda en su soberanía y en su poderío, su grandeza, y guarda ese reconocimiento de que solamente Él es grande y todopoderoso. Tercer punto para que tengamos en cuenta, sabemos que Dios es creador y dos, Dios vivifica. Tercer punto, Dios como creador se observa en Génesis aún obrando en preparación para la obra que iba a realizar. Dios se preparaba para la obra que iba a empezar a realizar. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, Génesis 1, 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Le repito, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba obrando sobre lo que en ese momento estaba.
La palabra no dice que se movía sobre el mar, te dice que se movía sobre la faz de las aguas. Muchos de los estudiosos del Génesis y del Pentateuco nos hablan acerca de esa realidad posible antes del diluvio, en donde no tenemos esta atmósfera que teníamos en esa época. La atmósfera era mucho más cargada de agua en los cielos y había agua más todavía en la tierra, y estos mares, como los vemos, no existían como tal, y más grandes se volvieron después de este diluvio. Y aquí está hablando en Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, sobre lo que existía en ese momento. El Espíritu de Dios se encuentra moviéndose, mi amigo, mi hermano, en tu vida. En tu vida. En este tiempo en donde tú dices, no tengo nada. En este tiempo en donde tú dices, tengo desolación, estoy desordenado, estoy vacío. El Espíritu de Dios igual se está moviendo ahora. Si tú me estás escuchando, si estás escuchando la palabra de Dios, si esta está llegando a tu oído, es porque el Espíritu Santo de Dios te está hablando y te está diciendo, estoy obrando en tu vida. Él se encuentra moviéndose en tu vida, buscando prepararte para la obra vitalizadora y creadora del Señor. Quizá tu vida en estos momentos parezca estar vacía y desordenada. El Señor tiene hoy orden para ti. Quiero que lo escuches y lo recuerdes. Dios quiere ordenar tu vida. El Señor tiene hoy llenura para ti. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, estaban desordenadas, pero cuando Dios crea, ordena todas las cosas. Y el Señor quiere crear en ti, así como David le pidió al Señor, crea en mí, oh Dios, quiere crear en ti un corazón limpio. Como cuarto punto, su palabra también es creadora. La palabra del Señor es creadora. Dios a través de su palabra creó todas las cosas, así como está creando en ti aquellas cosas que debe estar de Él en tu vida. Él está creando en ti, porque si te das cuenta no eres el mismo de antes. No eres el mismo de antes. Si te tropiezas, ya no te quedas en el piso, sino que el Espíritu Santo de Dios te dice, levántate, tengo para ti esto, te da un verso bíblico, te da un texto, una palabra, alguien se acerca a ti, hay obra creadora en tu vida, tu familia se está renovando, tu trabajo se está renovando, tú estás levantándote como luz en medio de las tinieblas en estos tiempos, porque el Señor está obrando en ti. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando Dios dijo, hágase, se hizo. Solo su palabra tiene el poder creador para hacer en tu vida cosas nuevas. Así como Jesucristo al decirle a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y quiero que nos basemos por un momento en ese texto de Juan capítulo 3. Vamos a leer Juan capítulo 3 del 1 al 15, en donde Jesucristo está hablando con este estudioso de la ley y reconocido en Israel en esa época acerca del nacer de nuevo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios actuada en la vida de Jesucristo, hombre, Jesucristo Dios en esta tierra. Y Él obró y Él murió por nosotros, y esa palabra en acción, muriendo en la cruz, nos trae vida y salvación. ¿Sabes? Esa palabra misma, cuando Dios dijo hágase, y cuando Jesucristo dijo consumado es, esa palabra fue acción en la vida nuestra. Y así como en un principio, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, así Él se mueve sobre todos aquellos que se acercan al Señor para vivificar sus vidas y ser vueltos a nacer. El Señor quiere levantar nuestras vidas. El Señor está animando, está llevando esta palabra a tu vida para que le busques y te acerques a Él, y Él entonces empiece esa obra creadora. Hay un mover del Espíritu Santo de Dios en tu vida, diciéndote: es necesario que te acerques a mí, es necesario que te arrepientas, porque te voy a levantar y voy a crear en ti un corazón limpio y un espíritu nuevo dentro de tu vida. Aquí encontramos entonces a un Nicodemo que no entendía la palabra del Señor, como hoy la estamos disertando y como el Espíritu de Dios nos ayuda a entenderla. He aquí un estudioso de la palabra, Nicodemo, que no había entendido la importancia del Espíritu de Dios en todo esto. Quizá solamente lo había leído, pero no había comprendido que el Espíritu Santo de Dios era crucial para volver a nacer. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay cambio. Sin el Espíritu de Dios no se puede volver a nacer. Job capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el mismo Job reconocía el poder creador del Señor a través de su Santo Espíritu en la vida del hombre, y nosotros hoy en día en la vida espiritual nuestra. Salmos capítulo 104, versículo 30, para los que están anotando. Salmos 104, versículo 30 dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Yo creo fervientemente que el Señor en estos últimos tiempos está enviando a su espíritu, y que muchas almas que están muertas en pecado están siendo renovadas y están siendo creadas en un corazón limpio y un espíritu recto en estos tiempos. Creemos que en estos tiempos, tú que me escuchas, el Espíritu Santo de Dios está moviéndose sobre el desorden de tu vida, está moviéndose sobre aún la oscuridad de tu vida, para recordarte que va a ser una obra creadora, para recordarte que Él te ama, que está contigo, que su palabra sigue fluyendo para levantarte, que su palabra sigue fluyendo para hacerte nueva criatura, y puedas entonces ser esa obra creadora que el Señor quiere que seas. Hay algo poderoso en la obra creadora del Señor Jesús. Su obra se completó en la cruz del Calvario y dejó al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para continuar la obra creadora ahora en su iglesia. Él, cuando dijo consumado es, hizo lo que tuvo que hacer en esta tierra. Murió por nosotros para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y ahora el Espíritu Santo de Dios está moviéndose sobre la faz de tu corazón. David entendió y entendía que no bastaba con cambiar el corazón viejo y arreglarlo. No es maquillar el corazón que estaba antes. No es arreglar el corazón herido. No es hacerle cambios a ese corazón que tenía su mentalidad, que te tenía a ti de primero en tu vida, que tenía quizá el pecado de primero en tu vida. Es crear uno nuevo. Y esa es la obra del Señor. Él crea un nuevo corazón en ti. Ahí está el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Esta mañana te invito a que con tus ojos cerrados le digas al Señor: Señor, necesito más de ti. Tu Espíritu Santo hoy lo siento más fuerte en mi vida, y a través de tu palabra creo y sé que se está moviendo, que me está llevando a reconocerte más y más como Dios,
Haz esa obra creadora en mi vida, Señor. Haz esa obra creadora en mi vida, Señor. Dile al Señor, haz esa obra creadora. Una palabra tuya bastará, Señor, así como aquel hombre que se acercó a ti pidiéndote por un milagro. Una palabra tuya bastará para crear cosas nuevas en mi vida. Ora al Señor en esta mañana, mi hermano, y pídele que haga una obra creadora en tu vida. Hoy no le vas a pedir por un milagro material ni un milagro físico, hoy le vas a pedir por ese milagro del nuevo nacimiento, ese milagro espiritual en tu vida. Le vas a decir, Señor, te necesito, porque cuando tú recibes un milagro material, pero tú no tienes un corazón nuevo, tú no recibes ese milagro de la manera que Dios quiere que lo recibas. Cuando tú recibes una sanidad física, pero tú no tienes un corazón nuevo, tú no entiendes el propósito por el cual Dios te tiene en esta tierra y por lo tanto esa sanidad queda sin poder para que el Señor haga su obra. Es necesario que nuestro corazón primero sea vuelto a crear. Como dice Jesucristo, es necesario volver a nacer. Gracias, Señor. Hoy tú nos recuerdas, Padre, la importancia de pedirte, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te ponemos esta semana en tus manos, Señor. Obra en nuestras vidas más y más. Ayúdanos a humillarnos, como dice tu palabra. Un corazón contrito y humillado. Humillarnos delante de ti, Señor. Buscándote sobre todas las cosas, porque eso es lo más importante. No buscando las añadiduras, sino buscándote a ti. Queriendo conocerte más. Padre, queriendo conocerte más. En el nombre de Jesús te bendecimos. Te pedimos por todos los hermanos que nos escuchan hoy. Por todos aquellos que están congregados en este momento. Porque yo sé que estás obrando grandemente sus vidas. Y grandes cosas, Señor, empezarás en cada corazón. En el nombre de Jesús.